para decidir cuál de los dos nietos heredaría el negocio familiar. La abuela sacó 2 cajas durante el funeral del presidente. Anunció que cada caja contenía 3 tablillas, algunas rojas y otras verdes. Cada uno debía elegir una caja al azar, y quien tuviera más tablillas verdes sería el heredero de la familia. Tony no lo pensó mucho, y tomó la caja que tenía más cerca, pero su primo se la arrebató de inmediato. Así que Tony tuvo que quedarse con la otra. Ambos abrieron sus cajas. El primo descubrió con emoción que tenía 3 tablillas verdes. Tony en cambio se quedó en silencio al revisar la suya. El primo creyó que ya había ganado, y propuso aumentar la apuesta con la herencia en juego. Se quitó su reloj de lujo, y dijo que si Tony tenía más verdes que él, ese reloj sería para Tony. Pero Tony debía poner algo de igual valor. Tony se enojó al escuchar eso, y acusó a su primo de convertir esto en una apuesta, algo que su abuelo siempre había odiado. El primo respondió que no era una apuesta, sino una regla extra del juego según su abuelo. Después se burló de Tony, diciendo que no tenía capacidad para competir. Tony respondió fríamente, diciendo que todo fue suerte desde el principio, y que ahora cambiar las reglas era injusto. Pero el primo no lo tomó en serio, y dijo que la justicia era solo un consuelo para los débiles. También se burló de Tony, diciendo que su reloj barato no valía nada, y que no podía soportar el valor del suyo. Tony se enfureció, y sin pensarlo, se quitó su reloj, aceptando el reto. La abuela, al ver que ambos estaban de acuerdo, agregó una nueva condición: debían terminar el juego antes de que se consumiera un incienso. De lo contrario, ninguno heredaría nada. Encendió el incienso, y dio inicio al desafío. El primo volvió a burlarse de Tony, diciendo que su reloj parecía de mercado barato, y que si no podía igualar la apuesta, mejor se retirara. La esposa de Tony trató de calmarlo, pero Tony miró su vientre embarazado. Sabía que si perdía, su primo tomaría el control, y su vida sería muy difícil. Además estaba seguro de sí mismo, así que le pidió a su esposa las llaves del coche, y las puso en la bandeja de apuestas. El primo, al ver que Tony no se rendía, sacó $1.000.000 y lo puso sobre la mesa. En ese momento, el padre del primo se enojó, y le advirtió que ese dinero era para un proyecto importante. Si algo salía mal, toda la familia sufriría. Pero el primo no lo tomó en serio. Estaba convencido de que ganaría, y sacó un documento, exigiendo que Tony lo firmara y renunciara a la herencia. Pero para sorpresa de todos, la esposa de Tony puso las llaves de su nueva casa en la bandeja, y dijo con firmeza que confiaba en Tony sin importar el resultado, que aunque lo perdieran todo, volverían a empezar juntos. Tony se sintió animado por su confianza, y su mirada se volvió decidida. El primo empezó a ponerse nervioso. Ya casi no le quedaban activos para apostar. Solo le quedaba una villa en las afueras. Pero al revisar sus bolsillos, no tenía las llaves consigo. Justo cuando estaba por perder, apareció su esposa en el lugar. Al ver las tablillas, sin dudar entregó las llaves de la villa, y también puso su coche Mercedes como parte de la apuesta. El primo volvió a presionar, pidiéndole a Tony que se rindiera, pero Tony no respondió. Solo sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. El primo lo provocó, diciendo que el incienso ya se había